Bueno, egunon, prest zaudete? Bai, hasiera ematen diogu orduan. Egunon, gaur agerraldi honetan, bai Kirol Patronatuko zuzendaria Leire Landa baitani ere, donostiarrak dauzkagun kirol ohiturari buruz informazioa ematea gatoz. Aurten, 5. kirol ohituren azterlanaren ondorioak zabalduko ditugu. Donostia kirol gehien egiten den Europako horietako bat dela finkatzen da berriro ere, azterlana honetan. Kirola maiz egiten duen donostiarren porzentajea oso handia mantentzen da, 73%tik orakoa. Hor, datu horretan jasotzen den egitura da, gutxienez astean behin egiten baduzu kirola, edo saio bakoitzean, eta saio bakoitzean gutxienez ordu erdi bat egiten baldin baduzu. Porzentai hau Euskadiko batez bestekoarekin konparatuta, 8 puntu gehiago dira, eta estatuarekin konparatzen baldin badugu, 13 puntu gehiagokoa. Beste konparaketa bat izan daiteke Eurobarometroarekin, eta datu hauek aurrez jartzen balditugu, Donostiak 19 puntu gorago dago. Gure kirol praktika herrialde nordikoekin oso gertu dago momentu honetan. Kirolaren igoera batez ere, gainera, emakumeen artean ematen ari da. Bueno, como acabo de señalar, el objetivo de esta rueda de prensa es dar a conocer las conclusiones del 5º estudio de hábitos deportivos de la población donostiarra, en la cual San Sebastián se consolida como una de las ciudades europeas donde más deporte se practica. Fundamentalmente, el aumento de la práctica deportiva se da entre las mujeres, según reflejan las conclusiones del 5º estudio de hábito deportivo de la población donostiarra que se ha realizado por el Patronato Municipal de Deportes. El porcentaje de la ciudadanía donostiarra que practica deporte de una manera habitual sigue manteniéndose en unos niveles muy altos, como acabo de señalar, por encima del 73%, y si establecemos una comparación de este porcentaje con otros lares, esto supone, por ejemplo, 8 puntos más que la media de Euskadi, o supone 13 puntos más que la media del Estado, o si lo comparamos con los últimos datos del Eurobarómetro, estamos hablando de 19 puntos por encima de la media europea. Muy cerca de, como he señalado, los países nórdicos, que es precisamente donde se registra el mayor porcentaje de población activa en cuanto a la práctica deportiva. Los resultados del estudio realizados durante el mes de junio por Donostia Kirola consolidan la tendencia ascendente de los últimos años en relación con la práctica de actividad física y deportiva de nuestra ciudadanía, especialmente además significativos en el caso de las mujeres, que por primera vez, y esta es una conclusión realmente creo que relevante, supera el porcentaje de hombres que practican deporte. El 76% de las mujeres declaran realizar actividad física de una manera habitual, mientras que en el caso de los hombres ese porcentaje se sitúa en un 70,5%. También se consolida en ese estudio un aumento de la frecuencia de la práctica deportiva, ya que el 61% de la población declara realizar el mínimo de 150 minutos semanales de práctica físico-deportiva, que es el tiempo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, cuando, por ejemplo, en el 2017, que era el último estudio, ese porcentaje era de un 56%. No es poco relevante esa subida de un 5% en estos últimos años. Azterlana honetan ikusten den aldaketa nabarmena, aurreko azterlanarekin alderatuta, pandemiaren ondorioz dela argi dago uste dugu. Oinez ibiltzea da ohikoena batez ere emakumeen artean gainera. Oinez ibiltzea izugarriko igoera izan du, 13 puntukoa 2017rekin konparatuta. Y en cuanto a las actividades que se realizan, se registran variaciones que resultan realmente significativas con los estudios anteriores y seguramente muy vinculado también a la situación vivida en los últimos prácticamente 2 años, situación pandémica. Y en ese sentido, en el reflejo de la información que aportamos, pues la actividad de caminar con el objetivo de hacer ejercicio físico es la más habitual, una media de un 43%, pero destaca que en el caso de las mujeres se eleva hasta un 52,20% que hacen deporte, el deporte de caminar entre sus actividades preferidas, ¿no? Esta actividad, por ejemplo, antes de la pandemia, reflejaba una diferencia de 13 puntos con respecto a este 43%. Lógicamente, todo hace pensar que la pandemia en este sentido ha tenido una
una influencia muy directa. Otra de las actividades que ha experimentado un incremento importante ha sido la de acudir a los gimnasios cardiovasculares, funcionales, de musculación. Ese es el que ocupa el segundo lugar y pasa del 13% en el 2017 a un 23% en este 2021, un incremento también de un 10%. Este es un incremento más importante de 10% y de 10 puntos. Este es un incremento más importante entre los hombres, aunque también resulta significativo en el caso de las mujeres, que pasa de un 13% a un 19%. El tercer puesto lo ocupa las actividades de sala, cursillos como ciclo indoor, pilates, etcétera, especialmente en el caso de las mujeres, donde supone un 22% de toda la actividad física realizada. Aunque en este caso también entendemos que por el motivo señalado anteriormente de pandemia, se observa un descenso importante debido, lógicamente, a las restricciones impuestas a lo largo de todos estos meses, ¿no? Que ha habido momentos de cierre, limitaciones de aforo, limitaciones de horarios, y la conclusión es que hay 17 puntos menos que en el estudio anterior. Por último, lo que se refiere a las actividades, destaca el aumento de lo que es la natación y el running entre las mujeres, aunque en el balance global de la actividad de correr sí se ve un estancamiento en torno a un 14%, diríamos un estancamiento moderado, y un descenso también en la práctica del running entre los hombres, de 7 puntos, pero también creo que es necesario señalar que a lo largo de los últimos meses pues la habitual cantidad de carreras populares que se realizan en una situación normal en la ciudad pues no se ha producido. Y en ese sentido, pues creo que es un fiel reflejo de la situación vivida. Leire Sunian. Bueno, por último, voy a señalar sobre todo que lo que ha tenido un importante incremento ha sido la práctica deportiva al aire libre. Se había detectado una tendencia al alza en las últimas encuestas, pero en esta pues se ve que ha subido muchísimo, seguramente por la pandemia, ¿no? Situándose en el 84%. O sea, el 84% de las personas que hacen deporte practican al menos alguna actividad al aire libre. En el 2017 fue del 59%. Como ha comentado, no ha comentado Martín, pero sí que se ha observado una tendencia a la baja de las instalaciones deportivas, aunque sí que señalar que se ha incrementado sobre todo, a pesar de que se ha reducido el número de usos de las instalaciones deportivas, se ve un incremento del uso de los gimnasios. Y luego también es significativo que un 8,3% de los que practican deporte dicen hacerlo en casa, cuando en el 2017 pues prácticamente era inexistente. Y eso, pues seguramente tiene que ver con la pandemia o está influenciado por ello. Luego entre las motivaciones para hacer deporte, las dificultades que se señalan sobre todo es la falta de tiempo y como motivaciones el relajarse o divertirse o el estar en forma. Y es destacable también que solo un 0,7% dice no hacer deporte porque haya falta de instalaciones deportivas. El conocimiento de la oferta deportiva es muy alto. El 73% dice conocer la Kirol Txartela, el 40% la campaña Kirol Ekintzak y en general el 60% consideran que no son necesarias más instalaciones deportivas y los que dicen que haría falta más solicitan sobre todo al aire libre. Y por último ya comentar que la valoración de las instalaciones es bastante buena, tiene un 7,2 sobre 10 y eso es todo. Eskerrik asko, Leire. Abrimos un turno de preguntas, si hay alguna cuestión. ¿Todo claro? Pues nada.